Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Está en concurso de amas de casa, donde preparar la boleada más rápida y rica. A la 1, 2. ¡Lista, Mr. Gringo! ¡Qué rápido! Es que ahora uso la nueva harina baleada fácil de Gold Star. Solo agrego agua poco a poco. Amaso, dejo en reposo, al comal y lista. Riquísimas y rapiditas con la nueva harina boleada fácil de Gold Star. Por eso mi continuar mojado en Honduras forever. En Empresa Energía Honduras, EEH, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación, marca gratis, desde el celular 118 o al 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. En EEH, trabajamos para ti. ¿Qué tendrá Clover Brand? Te voy a contar lo que tiene Clover Brand. Contiene nutrientes que son una fuente de energía importante para nuestro cuerpo. Gracias a sus beneficios, Clover Brand ayuda al buen funcionamiento del organismo. Por eso, yo cuido a mi familia. Cocinándoles saludablemente, les doy siempre lo mejor. Recuerda combinar tus alimentos adecuadamente. Clover Brand, siempre lo mejor. Está en concurso de amas de casa, donde preparar la boleada más rápida y rica. A la 1, 2. ¡Lista, Mr. Gringo! ¡Qué rápido! Es que ahora uso la nueva harina baleada fácil de Gold Star. Solo agrego agua poco a poco. Amaso, dejo en reposo, al comal y lista. Riquísimas y rapiditas con la nueva harina boleada fácil de Gold Star. Por eso mi continuar mojado en Honduras forever. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Está todo el gabinete de gobierno allá en el puerto de La Ceiba, ahí está, ¿verdad? Bueno, qué bien, hace tiempos el puerto de La Ceiba ha requerido atención. Y ha requerido atención porque vivía también de una economía que con el tiempo se vino a descubrir que era falsa. Era una economía sustentada en ese dinero que mueve el narcotráfico. Por lo menos eso quedó evidenciado y lo dicen los empresarios. No se volvió un secreto en el país y eso comenzó a sentirse el bajón y obviamente también trae una secuela de delincuencia. Cuando el dinero ya no circula, cuando esa abundancia de dinero que no se sabe de dónde sale, entonces comienza a generar la delincuencia. Ojalá que se le dé la importancia que tiene el puerto de La Ceiba, como todos los lugares en el país, pero no electoralmente, ¿eh? Que no se vaya a La Ceiba con todo el gabinete porque vienen las elecciones. Entonces, ¡ay, qué gobierno más precioso! ¿Cómo se preocupan por La Ceiba? Entonces, todos a votar. No, hay que ir a los lugares no porque se esté en campaña. Hay que ir a los lugares no porque sean la cuna del líder, del político. Hay que ir porque es Honduras, porque Honduras lo necesita. ¿Cuántos lugares en el país requieren la atención? Entonces, aquí se ponen de moda. Creo que quizás los jóvenes de hoy no lo desconocen, porque en un país donde la gente vive desinformada es bien complicado, pero creo que un referente es el expresidente Suazo Córdoba, que fue el retorno a la era constitucional después de los gobiernos militares. Todo era en la paz. Todo era la paz. Todo se hacía en la paz. Hay una similitud entre Suazo Córdoba y el actual presidente, ¿va? Todo se hizo ley ir a la empira en todo momento. No está malo, yo no digo que está malo, ¿va? ¿Cuánto ha ganado el departamento? Yo no sé, creo que debería ser el departamento más próspero porque no es la primera vez que tiene alguien en el poder. Lo ha tenido siempre. Siempre ha habido gente que está en el poder. El departamento de la Empira debería ser, a mi criterio, el departamento más desarrollado en Honduras. Si hay algo que ha aportado la Empira es políticos. Lo que más ha aportado son políticos. Pues algo debería de dejar para la gente de todo el departamento de la Empira, sobre todo ir con la necesidad. Pues Suazo Córdoba así era, todo pasaba por La Paz. Todas las reuniones iban a La Paz y a todo el mundo le gustaba ir a La Paz.
¿Han ido ustedes, y con todo el respeto para la gente del Departamento de La Paz o la mera ciudad de La Paz, han ido ustedes a La Paz? Le pregunto. Y miran la prosperidad de la ciudad de La Paz. ¿Dónde está la prosperidad de la ciudad de La Paz? Usted se pregunta, estos parecen lugares olvidados. Lugares olvidados donde usted no encuentra ni siquiera de decir, aquí está el restaurante bonito, de lujo, voy a volver. Está esto que es tan atractivo. No lo encuentra. No lo encuentra porque todo es efímero. Porque la mayor parte de los funcionarios son aduladores de los presidentes. Todo es bonito porque su lugar es acá, entonces todos van. Pero no le están diciendo la verdad. Quizás nadie le dijo en aquel momento al doctor Sasso Córdoba, mire, construya la carretera por aquí, mire, que pase por aquí, para que deje alguna secuela. Invéntese algo, no un estadio que no sirve para que no juegue nadie en ese estadio. Invéntese algo que sea real, que le dé sustento a La Paz, porque un día usted no va a estar. Hay que entenderlo. Usted no va a ser eterno. Y el poder, por lindo que sea y por fuerte que crea, en algún momento muere. El poder termina, tarde o temprano, termina para cualquiera. Si no, pregúntenle a los soviéticos, ¿verdad? Con la perestroika, Mikhail Gorbachev se derrumbó todo aquello. Alemania, ¿cuántas cosas podríamos hablar de todo esto? Todo cae. Y hasta bíblico, ¿eh? La gente que sigue la Biblia, siempre lo digo acá, hay tiempo para todo, lo dice la Biblia, ¿eh? Tiempo para reír, para llorar, tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Así que todo cae. Pues lo mismo puede pasar en La Empira y otros lugares. No hay que ir con lo efímero. Pues hoy hablo de esto porque qué bien que vayan al puerto de La Ceiba. Hay que ir a otros lugares de Honduras. La Paz, el departamento de La Paz, requiere que alguien lo mire. No lo están viendo, está abandonado, Ni siquiera en turismo. Yo le digo, usted va, yo no soy romántico, me van a disculpar, yo no soy romántico y nunca he tenido un problema en caer mal. No me preocupa caer mal en alguien porque le diga la verdad, o por lo menos mi verdad. Yo le digo, usted va a esos lugares y se quiere ir rápido. Dice, ¿y qué hago aquí? ¿Dónde me meto? Yo he andado curioseando en lugares de Honduras. Fíjate que fui a Intibucá por conocer. Digo, voy a ir a Intibucá, nunca he ido a esos lugares. Cosa más maravillosa, su clima. Me encantó el clima. En la madrugada me quedé en un hotel con un potencial muy bonito, pero como decaído, como que en algún momento fue algo fuerte y de ahora solo quedaron las sombras, pero el amanecer maravilloso, pero solo eso. Después de que vine el amanecer y todo eso, no hay dónde meterme. El amanecer se me fue rápido. Sí, y así le pasa a usted. Usted va al lago de Yohoa y se queda rápidamente en nada, 2, 3 hoteles que le llegan a las 6 de la tarde y usted que vive en una ciudad no está acostumbrado a acostarse a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche que le digan que ya está cerrado el restaurante, que no hay nada. Entonces, son cosas reales. Ojalá que miren el puerto de La Ceiba, miren el puerto de La Ceiba y otros lugares, pero que los miren no políticamente, no porque está la campaña, que miren cuáles son las necesidades reales del puerto. ¿Qué necesita el puerto para ser realmente el que fue en un momento? Siempre le digo a los compañeros, especialmente en la zona norte, los que pasan peleando con las compañías bananeras. Aquí hay gente que vive con el pleito de las compañías bananeras, ¿va? Las odian. O cualquier compañía, ¿va? Cualquier compañía que exporte melón, que exporte lo que sea, las odian, ¿va? ¿Y dónde trabajan? ¿Y dónde trabajan estos campesinos? Trabajan en las compañías estas. Usted no puede odiar la empresa para la cual trabaja. Entonces, ¿en qué está? Si usted odia a su empresa, usted quiere que fracase. Y si fracasa la empresa, ¿y usted dónde queda? Si fracasa la empresa en que usted trabaja, usted también fracasa, pues. Entonces, las cosas hay que verlas así, hay que verlas con esa visión hacia futuro. El país hay que verlo no electoralmente, hay que verlo por la necesidad que tiene cada ciudad. Hoy en Tegucigalpa, ¿por qué nos sentimos alegres muchos? Aunque vivimos un congestionamiento fatal, porque por primera vez miramos obras. Tegucigalpa era un pueblón, ha sido un pueblón Tegucigalpa fatal, que no mira el progreso por ningún lado. Y el último que construyó fue Henry Merriam, y usted no miraba nada en esta ciudad, no miraba nada. Ni siquiera una acera, nada, un puente, nada. Es decir, que no construyen nada. Vino el huracán Mí, se llevó lo poco que había. Entonces, hoy hay una alcaldía que aunque a algunos no les gustan las obras, algunas dicen que funcionan, otras no, pero usted está viendo un modernismo. Entonces hoy la gente siente, dice que sí, el dinero, el impuesto se está metiendo y en algún momento todo esto va a servir, en algún momento todas las obras van a terminar y hasta la cara de la ciudad va a cambiar. Entonces por eso los alegra. Creo que
en el Partido Nacional el único que tiene un voto asegurado es el alcalde. El que sí tiene seguro su voto en la mayor parte de la gente es el alcalde. No porque sea nacionalista, por su obra. Es la obra la que manda. Pues hombre, me refería a eso. Hay que potenciar los lugares. Hoy se va a La Ceiba, vayan a los rincones de Olancho. Vayan, repito, a La Paz. Vayan a la zona oriental del país. La zona oriental del país es históricamente abandonada también. La zona sur, hoy dicen volvamos al sur, pero vuelven en fútbol, vuelven en otras cuestiones, vuelven en política al sur. Hay que volver en realidad y que el sur no se limite a Choluteca como tal. Choluteca necesita mucho impulso, pero hay otros lugares en la zona sur que requieren también mucha atención. Bueno, voy a dejar esto acá. Fíjense que hoy he querido variar un poco, descansemos un poco del tema político, que no va a variar nada. Les prometo que no va a variar nada. Lo que escucharon ayer, lo que escucharon hoy, a lo que va a pasar el lunes y que lo podríamos comentar, no va a cambiar nada. Así es que creo que podemos descansar y hablar un poco. A mí me gusta el tema así de la historia, de esos temas que parecen de misterio al mismo tiempo, pero que no son misterio, tienen una explicación. Temas que también llevan a los fanatismos. Hay fanatismos de toda naturaleza. Se puso de moda la sábana de Turín. El sudario, es el sudario de Turín, otros le dicen sábana santa, el santo sudario. Para muchos están convencidos que la figura que está ahí es la de Jesús. Hoy se está exhibiendo en Tegucigalpa, San Pedro Sula. Es bueno, es un entretenimiento para la gente, pero ¿es o no es? ¿Es o no es Jesús? Ahora, ¿se va a arrodillar usted o no se va a arrodillar? ¿Cree en eso o no cree en eso? ¿Qué tan abierta es la mente de cada persona? Porque ese es el problema en Honduras. Tener mente abierta para hablar de los temas. Hay gente que se enoja. Y usted le dice, mire, ese no es Jesús, que blasfemo, que no sé cuánto, que negativo, que usted le quita la ilusión a la gente. No, hay que verlos. Aunque sea por relax. Hablemos de los temas. He invitado porque de la gente que se dedica a estudiar temas, no hablar por hablar, porque es que, insisto, hay gente que habla por hablar, por lo que deduce, por lo que cree. Y mi amigo Gustavo Lanza Ordóñez, ingeniero civil, lo he presentado acá, es una persona que en su momento nos dijo que era ateo y a muchos se enojaron con él porque dijo que era ateo, porque no tenía esas creencias, que ha escrito libros distintos a ese estudio que hizo él sobre todas las religiones, porque es un estudio de las religiones y de las sectas y de todo, pero también es estudioso de estos temas, para hablar fríamente de eso. Así que, Gustavo, gracias por acompañarme y que hablemos un poquito de esto, hasta dónde eso es real y hasta dónde es mentira, cómo se crean todas estas, no sé si entra en la mitología o en qué. Buenas tardes, licenciado Colindres. Un placer siempre estar aquí con usted. Bueno, si vamos a hablar de la sábana santa o del sudario de Turín, hay tres aspectos que podemos tocar. Uno es la historia realmente. El otro serían los análisis que se le han hecho. Y la tercera sería mi libro de ciencia ficción que trata sobre ese tema. Entonces creo que lo primero sería la historia, porque la historia nos va a dar un aspecto general de lo que ha pasado con esa tela. Ahora, solo al final, me voy a adelantar al final. Su libro sobre esto del manto de Turín, el sudario, ¿cómo le llama usted? Sudario de Turín. El sudario de Turín. Su libro, aunque es ciencia ficción, se basa en hechos reales. Está basado en pura historia. En pura historia. Sí, o sea, lo que yo invento son los diálogos de los personajes reales, porque posiblemente ocurrieron así o no ocurrieron así. Oh, correcto. Además, debido a las investigaciones que se han hecho, yo asumo algunas de las teorías que se han hecho y sé, y me baso en eso, mejor dicho, para decir cómo fue hecho el sudario de Turín. Y además, como estudié muchas épocas de la historia, me aferré a un personaje específico y lo puse a él como el creador de ese manto. Entonces, es ciencia ficción por eso, porque no está comprobado, es una idea mía, pero está basada en hechos históricos. Ok, comencemos por donde usted crea que debe de comenzar, hablando del sudario de Turín, sábana santa, lo que usted quiera llamarlo. Hablo para nuestros oyentes. Bueno, hablemos un poquito de historia, porque el tema es tan grande que con solo los análisis necesitaríamos unos 3 capítulos aquí en su programa. Pero resumiendo la cuestión, digamos, el Nuevo Testamento en
hay dos versículos que hablan de esta cosa, de los lienzos. Lucas 24:12 dice que Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa. Juan 20:5-7 dice que el discípulo amado, que era Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los otros lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Aquí es una cosa importante que hay que pensarlo. Digamos, los creyentes no se ponen a pensar en estas cuestiones de cómo se envolvía la gente en aquella época. Todavía lo vemos en la India, cuando se creman a la gente, se envuelve al personaje en una manta, pero se envuelve. Y de tal forma que si la persona estaba viva, no se podía mover. Entonces le ponían solamente un lienzo en la cara para que si estaba vivo pudiera gritar y moverse y quitarse el lienzo de la cara. Entonces se componía de dos partes, el que envolvía el cuerpo y la tela que cubría el rostro. Entonces, hablando del sudario de Turín, es una tela que está como doblada como libro. Entonces no puede ser. Desde ahí ya se nota que no. Y la otra cuestión es que en la Catedral de Oviedo hay una réplica de una sábana que solo tiene la cabeza. Entonces, o es una o es el otro, no pueden ser dos, aunque los creyentes van a decir que las radiaciones que salieron en ese momento de la resurrección pudo traspasar cualquier lienzo y manchar o plasmar la imagen en todos los lienzos que habían cerca. Bueno, pero esas son creencias. Pero mire, lo cierto es que en el año 30 se supone que en Edesa estuvo un lienzo que se llamaba el lienzo de Cristo. En esa época había un rey que se llamaba Abdar V. Abdar V lo que hizo fue que decían que el lienzo curaba la lepra negra. Y entonces lo ordenaron colocar en un muro. En ese muro fue encontrado muchos años después y de la ciudad de Edesa a Constantinopla se estuvo moviendo a través de la historia porque los musulmanes, con la guerra que se tenían contra ellos, amenazaban destruirlo. Pues entonces entre Constantinopla y Edesa estuvo pasando varios siglos. De tal forma que llegó un momento cuando las cruzadas, los templarios llegaron a esa ciudad y dicen que un señor que se llamaba Otto de la Roche se apoderó del lienzo. Lo usaban en ceremonias de Semana Santa y después se perdió durante mucho tiempo, hasta los años exactamente 1355, cuando aparece una exhibición de ella en una catedral del sudoeste de París, en Francia. Y después varios años después pasó a Turín, que es de donde se ha mantenido siempre. Pero ha sido propiedad de la Iglesia Católica solamente desde 1983, cuando un conde, creo que era, se lo donó a la Iglesia. Entonces, esa es en resumen la historia del lienzo. Que la Iglesia no lo había reconocido. No lo daba, ni lo descartaba, ni lo aceptaba. Entiendo que fue el Papa Pío XII el que aceptó que se le diera una reverencia al... Bueno, no aceptándolo necesariamente como... La Iglesia nunca lo ha aceptado como una reliquia verdadera. O sea, siempre ha tenido sus reservas. Hay que partir de eso, para la gente que está de eso. Sí, la Iglesia Católica como tal, ¿no? Sí, quien asegura que es verdadero son los creyentes, sobre todo los fanáticos, ¿verdad? Pero la Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto. Incluso, mire, en 1983 pasó a ser parte de la Iglesia, pero siempre han habido personas que han querido analizarlo. Y la Iglesia en ese momento tuvo la intención de colaborar porque para ellos hubiera sido un triunfo que se descubriera que efectivamente era una cosa verdadera. Pero en el año 1978 se permitió a un fotógrafo que le tomara unas fotos. Este descubrió que era como un negativo. Y entonces, desde entonces, empezó a haber la duda de si era realmente algo que se había hecho en la época de Cristo. Entonces se nombraron 3 laboratorios de Estados Unidos y uno de Italia para que hicieran pruebas al respecto. Y se hicieron pruebas con el carbono 14. Estas pruebas
revelaron que el lienzo tiene como 700 años como promedio. Ahora, los creyentes objetaron el carbono 14 porque dijeron que se había quemado en una época y que eso alteró el ADN, que alteró varias cuestiones. Entonces, siempre han habido dos ramas, los científicos que aseguran una cosa y los creyentes que se apegan a otro. Hay científicos creyentes que aseguran que es verdadera. Dicen que tiene polen de la época y otras cosas así, pero sin embargo hubo un científico italiano que en la Universidad de Jerusalén descubrió un manto de la época. Y el manto de la época no tiene ningún parecido, incluso las fibras están tejidas de forma diferente, pues entonces... Y han habido otros científicos que han hecho réplicas con los componentes que podían tener en la Edad Media y han hecho réplicas parecidas a lo que tienen. Entonces, esa es la historia y los análisis que se han hecho. Y se siguen haciendo análisis. Pero la iglesia, después de que descubrieron eso... tengo aquí, cuando hicieron la primera prueba, la iglesia se pronunció porque la prensa había filtrado ya los datos de que no era... de que tenía 700 años. Pues entonces... eso fue, aquí tengo la fecha, eso fue el 14 de octubre de 1988. Entonces, como la iglesia se veía contra la espada y la pared, porque ya la prensa tenía los datos, entonces el arzobispo de Turín, el cardenal Anastasio Ballestrero, confirmó oficialmente en la mañana de ayer que la famosa sábana santa de Turín, considerada por los católicos como la reliquia más preciosa que existe por haber envuelto, según la tradición, el cuerpo de Jesús, es falsa. La reliquia que se conserva en la catedral de la ciudad italiana procede de la Edad Media y no de los tiempos de Cristo. La noticia ya se había filtrado a la prensa semanas atrás. El cardenal estuvo acompañado en la conferencia de prensa en que dio la confirmación oficial que el portavoz del Papa, Joaquín Navarro Valís, llegado exprofeso de Roma en representación del Vaticano. El cardenal Ballestrero de la Orden Carmelitana informó que el tejido de la sábana santa debe fecharse entre los años 160 y 1390 después de Cristo, según los análisis del carbono 14 realizados por laboratorios especializados de las universidades de Arizona, Oxford y Zurigo. Eso fue el comentario de la Iglesia Católica en ese momento. Pero después surgieron los creyentes que dijeron que el carbono 14 no tenía veracidad en este asunto y salieron otras cosas y así se fue envolviendo la historia. Bueno, es que la gente se quiere descalificar a veces elementos que es bien difícil para uno, ¿no? Es bien difícil. Yo que voy a hablar del carbono 14. Si me preguntas qué es el carbono 14, ¿cómo lo defino? Ni siquiera me atrevo a ser ridículo, ¿no? Porque entonces uno se expone a hacer el ridículo en cosas que no. Desde aquí, buenas tardes. Bueno, antes quiero decirles algo. Antes de que sigamos con el tema, me ha escrito una persona aquí con el comentario que hacía al inicio. Y les prometo hablar de este tema, de lo que decíamos de los pueblos en Honduras, de las ciudades. Decía, todo lo bueno es bueno, pero en Lloro pasan los años con sus gobiernos y Lloro sigue siendo un municipio en subdesarrollo. ¿Será que también visitarán a la ciudad de la lluvia de peces? Atentamente, Dani, de Ohio, lloreño, por nacimiento. Conocí Lloro. Hace mucho tiempo conocí la ciudad de Lloro. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocerla y qué pena, ¿no? El amigo tiene toda la razón. Pero no vio la lluvia de peces, ¿verdad? Y sí, fíjate que esos mentados peces, yo fui cuando decían que la mentada lluvia de peces nunca cayó un pez ahí, ¿verdad? Eso es algo de los inventos, creo yo, sí, tan grandes, y que se las tiran. La gente siempre habla de lluvia de peces y ahí no aparece nada, pero el fondo es ese. Son lugares que están ahí en el olvido, que tendrán un potencial para lo que usted quiera, para lugares de relax, de otro tipo de cosas. No le prestan atención. Y por eso yo siempre he sido un cuestionador de los ministros que llegan a dirigir turismo. Siempre he dicho, a la gente que llevan a turismo es a alguien que quiere viajar, que es amiga del presidente o de quien sea, y que tiene una agenda muy personal para conocer el mundo, impulsar algo, o alguien que tiene un negocio que generalmente es un hotel. Entonces, como empresario de hotel, entonces los ponen ahí, asumiendo que ese hotelero conoce el tejimaneje de los hoteles y va a desarrollar. No desarrollan nada. Y por eso el turismo se queda aquí limitado a Roatán, ni siquiera a todas las islas de la bahía, a Roatán
y al Parque Arqueológico de Copán Ruinas, que las dos se venden solos. Nadie desarrolla. Estos lugares todos necesitan apoyo. Les prometo, vamos a hablar un día. Un día voy a invitar a alguien de esos que dicen que son ministros de desarrollo, pero usted se pregunta qué es lo que desarrollan. Los ministros de desarrollo, ¿qué desarrollan en Honduras? No, y usted sabe también que en muchos pueblos nuestros se promueven hoteles solamente para conseguir las prebendas que ese negocio ofrece. Sí. Y pregúntese cuántos hoteles 5 estrellas hay en el país. Pero bueno, no me voy a salir del tema, solo quería, porque sí, creo que la persona tiene mucha razón y vamos a abordar más ampliamente para que también nos hablen de de los lugares donde la gente se considera que están totalmente olvidados y que no hay un decreto que los obligue a ir todos los años a los funcionarios, ¿va? No se pierden de nada tampoco, ¿verdad? No se pierden de nada con que llegue un congreso ahí por ley a hacer sesiones. Estamos hablando del tema del sudario de Turín, Sábana Santa, manto misterioso, cuántas cosas le dicen a todo eso, ¿no? También. Y alguien nos dice, el tema debe ser expuesto por un científico, un conocedor real. La sábana es una cosa, el sudario es otra, y está en España, que solo tapaba la cara. Las muestras de sangre coinciden entre la sábana y el sudario, dice la persona aquí que nos escribe. Les recuerdo que Gustavo, como les dije, es una persona que es estudiosa de las cosas, no es alguien que opina porque opina, se pone a leer. No es una persona que anda pidiendo el voto para nada, no anda pidiendo el voto para nada, y creo que si ustedes lo han escuchado es porque yo lo saqué de ese anonimato. Digo porque al leerlo a mí me gusta que si alguien escribe algo, como no lo debe de conocer la gente, entonces hay que venir, hablemos, que la gente conozca de su pensamiento, pero no anda buscando ningún protagonismo, así que no tiene ningún interés de tal cosa, pero sí es una de esas personas que ustedes no se imaginan de todo lo que lee. Y por eso una persona que habla, son 5 idiomas, ¿no? 4 idiomas, ya estoy metiendo uno más, pero bueno, con otro ya es suficiente, Gustavo. Bueno, ¿qué dice eso del comentario que decían aquí? No, bueno, no soy científico realmente, o sea, soy matemático en el ramo de la ingeniería civil, pero me gusta leer mucho y me gusta pensar lo que leo. Gladys Valladares dice, le saluda desde San Pedro, dice, dibuja y pinta maravillosamente. Gracias. Mire, le decía yo que me gusta pensar las cosas. Usted mira esta imagen del sudario de Turín, sí, y ve una cara muy nítida. Si usted se imagina que a un cadáver le ponen una manta en el rostro, las cejas, la nariz es lo prominente. Entonces, ¿qué saldría en la manta? Solamente la frente, la nariz, tal vez la barba. Pero no se verían los ojos, como aquí se ven los ojos y se ve la boca. Quiere decir, la oreja también se ve. Quiere decir que el manto no podría ser. Y si hubiera... pero ahí alguien le podría decir, Gustavo, ahí viene el factor milagroso, porque era Jesús. No, pero ya vamos a hablar de eso, pero hablando solamente que si le hubieran puesto el manto y le hubieran socado alrededor de la imagen, así socado para que aparecieran los ojos claros y la boca, al abrir el paño, las orejas van a quedar a una separación mayor, ¿verdad? Porque el paño queda aquí, entonces al abrirlo, las orejas... Se expande, correcto, sí, la figura se expande. La figura no sería real así como está aquí en la figura. Buen detalle ese, sí. Esa es una. La otra es lo de la radiación que usted me dice. Bueno, los evangélicos, los cristianos, los católicos sobre todo en este caso, dicen que fue radiación al momento de la resurrección. Pero, ¿qué pienso yo con que fuera eso, vaya? La radiación, ¿para dónde sale? No va a salir solo para frente. Las orejas va a salir perpendicular, de la espalda va a salir para atrás, del pecho va a salir para enfrente. La radiación es una cosa que tendría que salir hacia todos lados del cuerpo. Entonces ocurriría lo mismo. Si tengo una manta, la radiación marcaría las orejas en este sentido, el rostro en este sentido. Entonces, también al abrir la manta me ocurriría lo mismo que... Correcto. Imagínese usted que nos escucha. Si usted se pone un trapo, por tener una manta sobre su cara, totalmente, hasta las orejas, al desprenderlo, como una mascarilla que se ponga a alguien, obviamente se extiende la imagen. No puede quedar exactamente como aparece ahí. No sale así. Ahí sería una fotografía directamente. Esa sería una imagen más fotográfica, ¿no? Exacto. Bueno, usted sabe que la iglesia se opuso mucho tiempo a la producción de imágenes. Los artistas con el óleo era lo único y con el dibujo eran los únicos que podían hacer dibujos de personas.
pero plasmar imágenes así se tenía como una cosa diabólica y se prohibió durante mucho tiempo. Los investigadores que estuvieron analizando la cuestión de la fotografía y que trabajaron con el nitrato de plata en la Edad Media tenían que hacerlo a escondidas. Y no solo en la Edad Media, los primeros experimentos se hicieron como 4 años antes de la Edad Media. Y se hicieron tanto por gente árabe como por ingleses y por chinos. En la época que yo estoy analizando, hay un científico que era sacerdote, era un clérigo seglar que se llamaba en la época, que no pertenecía a los conventos ni a las parroquias, sino que se dedicaban a dar clases. Este se llamaba Jan Buridan. Jan Buridan era un científico, un filósofo, y él tuvo mucho conocimiento de estas cuestiones de óptica y de física. Y entonces, pero en mi libro yo no lo pongo a él, porque a él lo necesito para otras cosas, pongo al hermano de él como el que hacía esas cuestiones. Y entonces, en la Edad Media ya se podía plasmar imágenes. Y tenían una especie de cámara oscura que ellos, para capearse de los problemas que les causaba la iglesia, ellos hablaban de una caja de un unicornio. Y era la caja negra famosa que nosotros usamos para producir las fotografías. Entonces se supone, hay científicos que suponen que esto fue hecho con productos químicos basados en fotografías. No existía la luz como para tener un flash en ese momento, pero habían reacciones químicas que podrían hacer esa luz así. Entonces yo me baso en eso para esta cuestión. Ahora, la otra cuestión que es crítica también, el personaje que aparece ahí es real. O sea, se ha descubierto que hay sangre humana y que es del tipo AB. Se ha descubierto que las señales de las heridas que tiene son reales y que el personaje que está plasmado ahí fue una persona real. Entonces, ¿en qué me baso yo en mi libro para eso? Yo asumo que la Santa Inquisición prestó presos que tenían y fueron sacrificados para hacer este lienzo. Entonces para mí se hicieron varios experimentos y se llegó a uno y los otros se quemaron. Se dejó el de la Catedral de Oviedo, que es el rostro nada más, y se mantuvo que es el que obtuvieron a lo mejor mejores resultados, y entonces produjeron este manto. Esa es mi teoría, por eso mi libro se llama Ciencia Ficción. ¿Con qué objetivo? Bueno, le puedo leer una parte del capítulo donde el personaje principal dice para qué lo hacía. Entonces, mire. Estamos entrando en un libro que todavía está en proceso. ¿Qué aquí dice, mire, dice. Le voy a decir quién es el personaje que yo asumo que creó la idea. Y es Juan 22, que se llamaba Jacques Duès. Este personaje llegó a ser papa en 1314, por ahí. Entonces, dice, hace muchos años tuve una revelación. Dios me pedía que hiciera lo que tuviera que hacer. Eso es una reminiscencia para lo nuestro, ¿eh? Tuviera que hacer lo que tuviera que hacer. Sí, sí, sí. Para renovar la fe de los feligreses. Desde entonces lo he venido pensando, dijo Juan 22, pero hasta ahora Dios no me había indicado el camino. Entonces le pregunta a uno de los sacerdotes que está con él, ¿y esa reliquia de que me habla será tan atrayente? Tú sabes que las reliquias siempre han sido un baño de fe para el creyente. Desde aquellos primeros tiempos, en los coliseos romanos, la gente se arriesgaba a tomar objetos de los mártires que acababan de ser destrozados por las fieras, para luego ofrecerlos como objeto de adoración. ¿Sabes quién fue el primer mártir de la Iglesia Católica? Entonces le dice el sacerdote, fue San Vital, cuyos despojos fueron recogidos en Bolonia por San Ambrosio y llevados a la iglesia de Santa Juliana en Florencia. No, le dijo el Papa, fue San Esteban, quien fue lapidado, y cuyas piedras fueron recogidas y algunas llegaron a Francia, donde todavía la tienen. O sea, la idea era renovar la fe, porque la fe siempre ha estado en decadencia. Esta época precisamente habían estos sacerdotes como Jan Buridan, Ocán, Padua, Marsilio de Padua y otros por ahí. Ellos se oponían a que la iglesia tuviera el poder político que existía en esa época, se lo repartían entre los reyes y los reyes se apoyaban en el Papa porque la gente pensaba, bueno, si Dios les dio el poder, quiere decir que estamos bien. Es lo mismo que ocurre ahorita en nuestra sociedad. Usted ve los políticos nuestros apegados a las iglesias porque la gente que es mayor parte cristiana en este país creen que Dios está con ellos y entonces ya pueden conseguir más votos. Lo mismo ocurría en esta época. Entonces eso es la razón. Trataban de renovar la fe que se estaba perdiendo.
Interesante. Bueno, aquí hay alguien con deseos de pelear, ¿no? Hay gente que siempre está con deseos de pelear y dice que quería tener otra persona para que tenga otra versión. Los que me escuchan saben que aquí en el programa me gusta debatir temas con el invitado, preguntar. E insisto, invité a Gustavo porque es un hombre lector, estudioso de temas, y ni aún en los temas políticos yo traigo a dos personas acá. Doble Vía no es un debate, no, es un foro donde analizamos un tema desde la visión del invitado y con mis preguntas y mis opiniones, así de sencillo. Porque un debate es lo más tradicional, y trae dos políticos, entonces comienza aquella disputa que siempre les hablo, de quién es más corrupto que quién robó más, qué partido roba más que el otro, y quién no deja hablar al otro. Ese es el debate político en Honduras. ¿Quién no deja hablar al otro? No, este no es un debate, y no debe, la idea del programa es analizar lo que se conoce de historia, lo que está escribiendo mi amigo. Están escuchando ustedes relatos de un libro también que él todavía tiene en proceso y es interesante. Y entrar un poquito al tema con el relax, con mente abierta. No sé, aquí nadie, cada quien tiene sus versiones, su verdad, aquí nadie se le impone nada. Conozco un poco, porque posiblemente mucha gente, y a eso quiero llegar, sí, mucha gente se va a arrodillar ante una réplica y están convencidos que ahí está Jesús o Dios y le piden hasta cuántos favores y que le resuelva cuántos problemas. Y ese es el fanatismo, esa es la ignorancia. Me van a disculpar, pero esa es la ignorancia a eso nos lleva. Que alguien le dice, este es tal cosa, y usted sin comprobarlo, sin siquiera buscar más información, se apega a eso. Ese es el fanatismo, y eso hay que combatirlo. Porque nos dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, así nos dicen, ¿verdad? Así es. Eso nos dice la historia, nos dice la Biblia. Entonces, a menos que Dios haya sido un cerrado, entonces usted también tenía que ser cerrado, ¿va? Se supone que si una persona divina, mentalidad amplia, capaz de penetrar. No estuvo contra el Sanedrín. Supuestamente se opuso al poder. Jesús se opuso al poder. Es de lo que nos enseña la historia, ¿no? Ante el Sanedrín. Hablaba de sacar a los mercaderes del templo. Es decir, peleó contra el poder. ¿Y usted por qué le tiene miedo al poder? No va a pelear usted contra el poder. ¿Y por qué se enoja entonces que busquemos la verdad? ¿Qué decían? Así es. Bueno, mire, como le digo yo, el personaje que fue sacrificado para hacer ese lienzo, y en eso me baso yo para comenzar mi libro. Mire, mi libro dice así, marzo 1318, aunque la historia se desarrolla entre el 1303 y 1357, cuando ya la sábana se exhibe en una iglesia de París. Pero en 1318, aprovecho para comenzar el libro con esto. El cautivo fue conducido a un patio donde se le leyó la sentencia de muerte. Después de tantos años preso, vejado y torturado, su cerebro aniquilado se imaginó que pronto acabaría tanto suplicio. De pronto recordó los golpes, los aislamientos, los gritos, las amenazas, los insultos, los tratamientos médicos para prolongar la pena y todos los mecanismos utilizados para producirle miedo. Esa tortura horrible, trágica, inenarrable y controlada sistemáticamente por fin terminaba. La tan deseada muerte ya estaba a su lado, estaba alegre o eufórico, no lo sabía. Lo único que lamentaba era no haber podido dejar evidencia de esa maldad sin límites que brotaba de los ojos del torturador y sus instigadores. Sus recuerdos desaparecieron de repente ante el furor de un latigazo en su espalda, pero estaba tan acostumbrado a la tortura que esos chasquidos que explotaban cerca de sus oídos no le arrancaron ni un gemido. Cuando le colocaron una espina en la cabeza ni siquiera la sintió, y cuando clavaron sus manos a un madero, sintió un placer tan grande que cayó en un sueño profundo, que ya le fue ajeno. Este es el primero que experimentan, muere. Lo clavan en las manos, pero al levantar el madero se le desprende. Entonces, con el segundo experimento que hacen, ya le ponen el clavo acá atrás, en la muñeca, porque se supone que ahí ya no se caía. Entonces, según mi libro, hicieron como 4 o 5 experimentos. Y siempre se ha dicho eso, que a la gente la crucificaban y el clavo no iba en la muñeca, sino que iba no iba en la palma de la mano, sino que iba aquí en la... Sí, pero de todas maneras, los documentos romanos deben de decir cómo lo hacían. Pues no es que los artistas fue que se inventaron que era en la mano, porque era más bonito poner la huella ahí, pues, y fueron los artistas que inventaron eso.
Pero científicamente interesante, se ha los comprobado. artistas. Sí. Es como Da Vinci con... Bueno, sabe que debido al lapso de tiempo que se supone que fue creada la sábana santa, también se le ha adjudicado a Leonardo da Vinci la hechura de esa sábana. Porque como fue un genio en todos los campos del saber, en la época que él vivió, entonces se asume eso. Pero de mis investigaciones, que yo estuve analizando diferentes épocas, porque quería ver cuál era la mejor que se me apegaba a mi idea, esta de 1303, con lo que ocurría ahí, con la lucha de mucha gente por la laicidad de la sociedad, era la que más se me apegaba. Eso es lo que más se daba. No sé, me verifican ahí. Estamos... Elmer, no sé si estamos... con las disculpas, porque hubo un bajón aquí en la energía. Estamos hablando con Gustavo Lanza Ordóñez, ingeniero civil, estudioso, pintor, un hombre polifacético, diría yo, pero sobre todo eso, muy estudioso. Tiene en proceso un libro sobre el sudario de Turín, manto misterioso. Con todo esto, alguien escribe algo bien interesante aquí. Dice aquí, buenas tardes, ¿por qué nadie estudia el por qué los dioses que conocemos no se le manifestó a los aztecas, a los mayas, a los incas, por mencionar las más conocidas, y ellos más bien tenían a otros dioses? Mire qué interesante pregunta. Eso es interesante. Bueno, pero es que ningún dios se ha revelado a ninguna sociedad. Los hombres son los que han inventado que se les ha revelado. Los mayas tenían sus dioses, como tenían también los egipcios. Dos cosas interesantes que usted acaba de decir. Una, son los artistas, los pintores que en cuadros, mencionaba yo la Santa Cena, para el caso. ¿Cuánta gente tiene la Santa Cena? Y se arrodilla y es una reverencia ante un cuadro que es la inspiración de un artista, ¿sí o no? Así es. Así es, correcto. Entonces, ustedes son los artistas y en este caso, ¿quiénes inventó esto de los dioses, dice usted? Las personas, o sea, el hombre cuando no tenía una forma de explicarse el porqué de las cosas y no tenían cómo investigar, entonces inventaba cuestiones. Comenzaron diciendo, ¿por qué llueve? Bueno, porque el dios de la lluvia nos manda eso. ¿O por qué truena? Porque el dios del trueno. Y se inventaron todo. Y cada sociedad surgió con sus propias ideas y surgieron diferentes dioses. En este momento hay, o se han inventado a través de la historia más de 30,000 dioses. Y la mayor parte de la gente solo cree en uno. O sea que somos ateos casi todos en la mayor parte, solo que ellos creen en un Dios más que... Monoteístas. Sí, ¿verdad? Pero así ha sido la historia siempre. Entre ir y venir en la historia y el libro de ciencia ficción que escribe, vuelvo a la pregunta, ¿qué motivación habría en su conclusión personal entre ese manto? En la hechura del manto. En la hechura del manto. ¿Qué finalidad tuvo? ¿Qué fue? ¿Fue un accidente? Porque hasta a estas alturas, óigalo bien, a estas alturas que vivimos de la historia en el siglo XXI, con la tecnología cada día renovándose constantemente, aquí la tecnología se renova mes a mes se renova la tecnología, no desmentir todo esto, ¿por qué? ¿Más por negocio o por qué razón? Bueno, pero vuelvo a lo mismo, sí. ¿Por qué? Eso alguien le puede decir, y es que a usted no le basta ver que tiene un agujero de las manos, que tiene esto, lo otro, para no creer, algo ahí. Bueno, no, como le digo, el manto fue hecho con un personaje real, que era un preso para mí de la Inquisición. ¿Por qué no se siguen haciendo más pruebas? ¿Y por qué la iglesia no deja? Porque no le interesa que se conozca la verdad. O sea, es, como dice usted, un gran negocio. Las visitas a la Catedral de Turín y a la Catedral de Oviedo en España, donde está la otra imagen, dejan muchos millones de dólares, de euros en este caso, a la iglesia. Siendo frío, es decir, eso no tiene nada que ver, efectivamente, fue Pérez Mostafa, a ver cómo se llamaría el preso que estuvo ahí, así ¿sí? Que no tiene nada, se acabó el negocio, se acabaron las... Sí, pero, no sé. Bueno, fue hecho para renovar la fe. Usted lo nota aquí en nuestra sociedad. ¿Qué hacen las iglesias para renovar la fe? Tantas cuestiones. Se les ocurre hacer en ciertas iglesias unas barbaridades que están fuera de toda lógica. La iglesia, para renovar la fe, se inventa traer esa réplica de lienzo. Y no digamos que de repente se les va a ocurrir traer otras cuestiones, como la cruz
las espinas de Cristo, que se supone que también están en una iglesia, o pedazos del madero. O sea, cualquier cosa de esas, aunque los... En Tierra Santa usted le vende en tierra, así. De todo. O sea, y no solo el catolicismo tiene esas reliquias, pues todas las religiones tienen reliquias. El budismo también tiene. O sea, aunque ellos queman sus muertos, siempre hay, se supone, pedazos de hueso de su profeta que están en algunas iglesias, pues. O sea, que eso no se quita, porque eso ayuda a que la fe se mantenga. Y la fe es un negocio. En todas las sociedades ha sido un negocio. Y más en la nuestra, donde hay muchos pastores que se vuelven ricos con eso. Y no solo aquí en la sociedad. Usted a veces ve ciertas mansiones de ciertos pastores en otros países que viven como reyes. Y eso a costa del dinero que le sacan a la gente. Gente que a veces donan hasta su propia casa. Pero el manto sagrado fue hecho para eso, para renovar la fe, como otras reliquias. Alguien le dice aquí, vuelve a escribir y dice: expertos de la NASA en 1977, utilizando un ordenador, descubrieron que la imagen tiene propiedades tridimensionales que no pertenecen ni a las pinturas ni a las fotografías. Sí, es lo que le digo yo, fue hecho con un cuerpo real. Entonces la imagen. Sí, bueno, comencemos por eso, usted lo ha dicho desde el inicio. Aquí lo tengo. La imagen es real, de un cuerpo real. Exacto. Solo que usted nos le da esa visión mítica o de religión. No. Los expertos de la NASA en el 77 hicieron esa imagen tridimensional. Aquí lo tengo anotado también. Es cierto, y se nota todo nítido, pues. O sea que no pudo haber sido por radiaciones, como dicen ellos, porque si hubiera distorsionado la imagen, tuvo que haber sido una especie de fotografía. No hay otra. Y en la primera fotografía que se le hizo por este abogado italiano, demostró que era como una especie de negativo. Y desde entonces se ha mantenido esa tesis y nadie la ha podido refutar. Es que hay temas que son bien interesantes como estos, que nos ayudan a reflexionar. Ahí me gusta ver mucho los documentales. Me encanta, puedo pasar horas viendo documentales de todo y de cosas, misterios sin resolver y cuantas cosas. El de los ovnis los ponen constantemente, y el ovni existe, usted sabe. ¿Por qué? Porque es un objeto volador no identificado. No tiene nada que ver con si es un chaparro, ojos achinados, ojos redondos, una nariz. El ovni significa objeto volador no identificado. Pero a lo que quiero llegar es que cuando hablan del Área 51 y de cuántas cosas, de los cuerpos, se vuelve a lo mismo. ¿Por qué se niega si hay existencia o no? O si son experimentos de espionaje entre gobiernos. Y lo que hemos visto como ovnis son experimentos y que no se pueden revelar porque sirven precisamente para eso, para prepararse para guerras futuras, armas de tecnología, aviones de tecnología y todo lo que usted quiera. Pero todo esto se quiere mantener en un misterio. Bueno, es que el misterio en general hace que la gente no piense. O sea, lo obligan a pensar lo que usted quiere. O sea, ovnis para unos existen, para otros no. Las teorías han sido tantas que si usted no investiga bien la cuestión, no puede dar su opinión. Digamos, yo he sido un poco así alejado de esas investigaciones, entonces no puedo dar una opinión porque no tengo una opinión certera al respecto. Yo opino sobre lo que yo he leído bastante. Alguien le dice aquí que le pregunte si ha leído el libro El conflicto de los siglos. No. Ni yo no lo conozco tal. Nos debería ayudar la persona ahí para ver. ¿De es interesante. El tema pareciera muy interesante, así que si nos da mayores detalles. En Honduras tenemos un serio problema, que aquí no vienen muchos libros. Aquí que cuando uno viaja hay que aprovechar para comprar algo. Sí, obviamente, a mucha gente le gusta el libro todavía digital. Yo todavía sigo enamorado del libro material, del que puedo leer la hoja. A mí me gusta todavía andar con el libro cargándolo ahí. Ya, es cuestión de gusto, ¿no? Sí, yo me he acostumbrado a leer digital también bastante. Yo leo mucho digital. Pero yo todavía no. Nos mandan un testamento también aquí sobre la Biblia. No puedo leer todo eso. Me van a disculpar. Preguntas así concretas. Desde aquí le estoy escuchando. Saludos, Gustavo Lanza, desde San Pedro Sula. Menos los testigos de Jehová mantienen reliquias. ¿Los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová no creo que tengan reliquias.
Los evangelistas tampoco tienen reliquias, ¿no? Creo que no. O sea, excepto esas cosas que se inventan los pastores ahí de que tienen una, digamos, los de esta religión de aquel artista famoso, cienciología. Ajá, ellos la cienciología. Tienen unas monedas especiales o unas cadenas especiales que son como reliquias, pues, y se la venden a la gente para eso. Y puede ser que algunos grupos hagan eso, que le vendan ciertas cosas a la gente como reliquias, pero no lo tienen así como el cristianismo, ¿va? Que ha llegado un poquito más a como adorar esas imágenes, aunque ellos dicen que no es adoración, simplemente es una como veneración o algo así. Pero como la Iglesia Católica no, pero digamos otras religiones sí lo tienen. El hinduismo lo tiene un montón de reliquias y de imágenes. El musulmán sí no permite imágenes, entonces lo que hacen son decoraciones así rocambolescas de figuras, y eso es lo único que aceptan. Interesante programa, soy ateo y mi opinión, el hombre creó dioses a imagen y semejanza, por cierto, muy mala idea. Un abrazo, Colinda, dice aquí, y un saludo cordial al invitado. Y voy con otro mensaje aquí. ¿Qué dice la Biblia? Nos mandan aquí y otra vez: no tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. ¿Y qué hay arriba en el cielo? Pregunta usted, ¿qué hay arriba en el cielo? Ni con lo que hay debajo de la tierra. ¿Qué hay abajo de la tierra? Abajo de la tierra, pues en el centro de la tierra, según los científicos, hay una capa de fuego ardiente que es la que mantiene la gravedad del planeta. Y si le preguntan le preguntara a Julio Verne, que hizo el viaje al centro de la Tierra, encontró animales prehistóricos y cuántas cosas interesantes, ¿vale? Julio Verne se inspiró tremendamente. Bueno, Julio Verne hizo unos avances así en sus ideas que concordaron con muchas cosas. Concordaron con la historia. Pero con un viaje al centro de la Tierra no puede ser, porque las excavaciones que se han hecho, digamos, en túneles buscando metales preciosos, se sabe que a cierta profundidad y a la temperatura es increíble. Y no hay oxígeno, entonces es imposible. Esas ideas son de ciencia ficción, como muchas cosas que escribimos. Gustavo, ¿qué lo inspiró a escribir este libro? Bueno, la verdad es que... Que no crean que esté inspirado o que es un folleto o una columna de opinión en base a lo que están exhibiendo hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No, Gustavo se dedica y de repente lo sorprende con algo que tiene por ahí, que le digo que muy poca gente... Bueno, mire, yo empecé a escribir este libro hace como 3 años. La verdad es que siempre me ha gustado escribir y escribo sobre diferentes cosas, cuentos y cosas así. Pero hace mucho tiempo empecé a escribir 2 libros de ciencia ficción, y uno sobre Nostradamus. ¿Por qué sobre Nostradamus? Porque se han inventado tantas historias con sus versos. Entonces yo estoy analizando los versos de Nostradamus y adaptándolos a otras situaciones. Y es un libro de ciencia ficción también. Entonces, me llama la atención, pues, entrar en la historia así, porque se conoce tantas cosas interesantes, como eso de la fotografía, por ejemplo, que nosotros sabemos que se inventó simplemente hace como 100 años. Pero la verdad es que los primeros investigadores ya tienen 1000 años de estar en esto. Y posiblemente antes había más, pero como lo veían mal, entonces cualquier persona que estuviera haciendo imágenes plasmadas en un lienzo o en un papel era quemado, pues se acusaba de hereje y hasta ahí llegaba. Actualmente los musulmanes, si descubren imágenes de Mahoma, lo que usted está queriendo hacer, lo pueden mandar directamente al patíbulo, ¿verdad? O sea que son cosas así, pues. Bueno, mire, ¿se acuerda el escritor Salman Rushdie, los versos satánicos? Así es. Condenado de por vida, está condenado. Ha tenido que vivir escondido, porque si no ya lo hubieran matado, tanto fanático que hay. Y aunque haya sido perdonado, lo hayan suelto, el fanatismo quedó. Algún fanático no se lo va a perdonar nunca, lo que consideró en aquel momento un insulto. Bueno, estos temas, como digo, son para que reflexionemos. Nos sacan a veces hasta del estrés. No sé si nuestros oyentes, y usted, Gustavo, y mucha gente se mete, como yo soy curioso y a veces me entretengo con cosas en el internet, en YouTube. Usted se mete a esos que dicen viajeros del tiempo. ¿Ha visto usted los viajeros? Que estamos hablando de las fotografías, de todo lo que es tecnología. ¿De cuántas imágenes aparecen de gente que utilizaba celulares supuestamente ya en películas de Charlie Chaplin? Sí. En aquel momento que utilizaba, hay cuántas cosas que descubren. Las primeras películas de Viaje a las Estrellas también, y ahí tenían un aparatito como un celular, pues. Sí.
O sea que, en momentos que ni se pensaba, no se pensaba en el celular. así es, no había ni idea de eso. Métanse, si no lo han hecho, busquen ahí Viajeros del Tiempo, ahí en YouTube, y ahí van a ver en películas de Chaplin, incluso en un concierto de los Beatles, en cuántas cosas aparecen, cosas tan interesantes como un uso de lo que hoy llamamos el smart. El smartphone, el smart, lo moderno, lo que es moderno aparentemente ya se usaba años atrás. Y es que mire, cuando usted se mete ahí o se mete a leer libros, usted encuentra tantos temas interesantes que o sea, es raro que una persona no le llame la atención, pues, o sea, tiene el cerebro tan cerrado tal vez para no meterse a investigaciones, pero todas esas cosas llaman la atención. Sí, son altamente interesantes. Gustavo, pero le decía, o sea, la imagen, lo dijo usted desde un inicio, en lo que usted ha leído bastante del tema, es una imagen real, fue una persona real. ¿Usted está convencida que fue eso producto de la Santa Inquisición? Así, ¿no? Bueno, es mi idea, esa sí es mi idea, es ciencia ficción, como le digo, y yo asumo que fue ahí, pero eso no quiere decir que sea cierto, pero que era un personaje real, eso sí es cierto. Ahora, yo asumo que fue la Santa Inquisición porque tenían tantos herejes ahí listos para quemar que era fácil tomar alguno, ¿verdad? Pero tampoco quiero decir que eso es real. Claro, eso es mi idea. ¿Y qué finalidad habrá tenido? ¿Cómo llegó a ser, en su conclusión, cómo llegó a ser lo que hoy es? Bueno, mire, ese interés de explotar el morbo y que nos dijo usted, nos dijo minutos atrás, para revivir la fe o crear fe en la gente. Pues mire, la persona que sacó a relucir el lienzo, porque fue una herencia que se llamaba Jeanne de Vergy, ella se dirigió a la iglesia de San María de Lirey y habló con el sacerdote de la época y le dijo que tenía una herencia, que era una reliquia maravillosa. Con ella envolvieron a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: lo que en alguna oportunidad se me dijo es que mi bisabuelo, Otén de la Roche, la legó a mis padres y estos me la entregaron a mí. Antes tuve temor de exhibirla, pues mi esposo creía que la Santa Inquisición lo hubiera podido incriminar acusándolo de testaferro de templarios, porque se suponía que los templarios la tenían. Entonces los templarios escondieron todos sus tesoros cuando fueron casados. Y el rey, que fue Felipe IV, no pudo recuperar los grandes tesoros que tenían los templarios. Entonces, por eso es que digo que tenían miedo de que supieran que era de los templarios, ¿va? Ahora dice: yo tengo un testamento donde consta que mi madre Áñez de Tournai me lo donó y nada tiene mi esposo que ver con este asunto. Pero dice: usted sabe que mi marido murió muy pobre y yo estoy pasando una situación muy lamentable. Por eso necesito una exhibición en la iglesia de este lienzo, porque sé que con la ayuda suya voy a obtener alguna ganancia. Entonces, desde ahí viene, ella obtuvo ciertas ganancias con la exhibición del lienzo y se siguió exhibiendo, aunque el Papa dijo que se tuviera así como en veremos, porque no quería decir que era verdadera. Y creo que eso es fundamental, por lo menos en católico, ¿va? Porque aquí cada quien tiene su religión. La católica se supone que es la que tiene las mayorías, por decirlo de esta forma tan simple, y que la iglesia jamás ha dado un sí a eso. No. Jamás lo ha hecho. Préstele atención a eso. Jamás la iglesia ha tenido mucha prudencia en todo esto. Alguien nos pregunta aquí que leer las riquezas del Vaticano, dice aquí, es increíble lo que tienen, claro, sí, y los archivos vaticanos, qué lindo de hacer. Por eso tuvo tantos problemas Dan Brown con el Código Da Vinci y con Los Ángeles y Demonios. En el libro, ¿no? Los que vieron la película y sin leer el libro no tienen... No, y también por eso yo le digo que William de Ockham, Marsilio de Padua, Jean Buridan y otros que se oponían al Papa, se oponían a la riqueza. Ellos formaban, bueno, Buridan no, pero los otros formaban parte de un grupo que se llamaba los espirituales, que ellos promulgaban la pobreza de Cristo, porque decían que Cristo no tuvo ninguna riqueza. Y entonces se oponían a los poderes y a la riqueza que tenía la iglesia. Y eso es lo que se escribió. Wes Morris escribe también en Las Sandalias del Pescador. Leyó que cuando usted lee este libro, ¿no? Las Sandalias del Pescador, de Wes Morris, se da cuenta que pareciera que el Papa Francisco hoy se hubiera inspirado mucho, como que fuera seguidor de lo que se dio en ese momento, que se sale del esquema de la comodidad que han tenido los papas en el Vaticano. Bueno, el tema es apasionante. Él ya nos dice aquí qué libro y qué película recomendaría para leer. Yo no sé si Gustavo puede recomendarle algo.
Bueno, es que depende, ¿va? Si es creyente no le voy a poder recomendar nada porque no lo va a atender. Pero digamos, si quiere leer algo interesante, puede leer a Carl Sagan. Tiene muchos libros interesantes. Muy maravilloso en ese tema. Sobre todo, le voy a decir algo. Para leer, lea lo que le guste. A mí me dice, ¿qué buenos libros? Le recomendaba a alguien, mire, para que se haga lector, lee un libro chiquito. No tiene nada que ver. Lea algo que le guste. Y generalmente el ser humano es muy apegado a sí mismo, entonces le gusta el yo. Por eso los libros de inspiración son los que más venden, porque a la gente le gusta que le hablen de sí misma. Lea lo que a usted le guste. Después le viene otra por naturaleza. Que comiencen con el Quijote. Y si pueden, que compren el que yo escribí, que es para lectura fácil. Mire que allá tengo Torquemada, o sea, el de la Santa Inquisición lo tengo ahí atrás. Mire que siempre me está diciendo, pasándome el machete, que me tengo que ir ya. Así que gracias, Gustavo. Solo me quedé pendiente. ¿Cuándo tendremos ese libro? Así rápidamente. Pues ya lo tengo terminado, pero la revisión se tarda bastante. Yo espero que dentro de 6 meses tal vez podemos tenerlo por ahí. Sí. Gracias a nuestro amigo Gustavo Lanza Ordóñez, ingeniero civil, un escritor, un polifacético. Gracias. Nos acompañó aquí en Doble Vía y gracias a todos por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.